Hola, ¿cómo estamos? En esta clase vamos a seguir viendo el simulador KDesimu y nos referiremos a lo que son los fusibles y los seccionadores y sus diferencias. Vamos a definir un fusible como un componente de seguridad utilizado para prevenir daños por exceso de corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Y un seccionador es un componente electromecánico que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación. Fusible es un elemento automático. Seccionador es un elemento que es controlado en cualquier momento por el usuario. Vamos a ver una serie de videos donde nos van a ir explicando de manera profunda el significado de cada uno de estos elementos con ejemplos y también aplicado al KDesimu. ¿Qué es un fusible? No es más que un filamento, una pequeña lámina de metal o una aleación de metal que se encuentra adentro de algún cartucho o adentro de alguna envolvente, que puede ser de fibra de vidrio, que puede ser de vidrio. Estos dispositivos funcionan a través de lo que se llama el efecto Joule. El efecto Joule ocurre cuando una corriente pasa a través de un material y debido a esto ocurre una caída de voltaje. Esta caída de voltaje lo que genera es que tengamos pérdidas. Y estas pérdidas se deben a que el material tiene una cierta resistencia, una oposición al paso de la corriente. Debido a esto, ese material y con la corriente que fluye a través de él, genera un calentamiento que es directamente proporcional al cuadrado de la corriente por el producto de la resistencia. Es decir, mientras más corriente haya a través de ese material, más calentamiento va a haber. Mientras más resistencia haya en ese material, más calentamiento va a generar. Este es el principio de operación de un fusible y no es más que cuando fluye la corriente a través de este material, lo que ocurre es que este material, este elemento, está capacitado, está elaborado para que cuando la corriente sobrepasa su capacidad, se funda, se abra y por lo tanto ya no permita que más corriente siga fluyendo a través de él. Ahora que ya comentamos qué es un fusible, vamos a revisar por qué se utilizan en la actualidad todavía, si son dispositivos tan sencillos como un filamento a través de un envolvente, de un encapsulado, y que limita la corriente fundiéndose cuando pasa una corriente más elevada de su valor característico. Pues los fusibles evitan fácilmente cortocircuitos debido a que si no estuviesen instalados o cuando también de repente son puenteados, lo que pasa es que ocurre una gran cantidad de corriente. Vamos a verlo de esta forma. Cuando un fusible se abre, cuando un fusible se funde, es porque hay una cantidad de corriente mayor a la capacidad de este elemento. Eso quiere decir que si no se fundiera, que si no se abriera, ocurrirían posiblemente incendios, accidentes, ocurrirían pérdidas graves en las instalaciones eléctricas, ya que los cables también están diseñados para tolerar hasta cierto punto la capacidad calorífica por efecto Joule de una corriente de determinado valor. Y vamos a ver también que los daños a equipos eléctricos son en su mayoría debido al calentamiento, es decir, recordemos que la parte más importante de lo que es un sistema eléctrico o un dispositivo eléctrico, casi cualquiera que se te pueda ocurrir, es su aislamiento y es la parte más sensible de casi cualquier dispositivo. Debido a esto, nosotros los protegemos por medio de los fusibles. Existen fusibles básicamente en bajo voltaje y en medio o alto voltaje. Vamos a ver ahora los fusibles de bajo voltaje del tipo cartucho simple, que son casi, digamos,
los que se encuentran en la mayor parte de los circuitos eléctricos de uso residencial, de uso comercial o de uso industrial. Podemos ver en la imagen una marca característica de este tipo de fusibles, como son que está elaborado por un listón de material de zinc, que también tiene un cuerpo de fibra vulcanizada, el cual es el envolvente, y las tapas, es decir, los casquillos, son de una aleación de cobre para facilitar la conducción. Estas láminas son las que conducen la corriente normalmente, y cuando ocurre un cortocircuito son las que se abren. Vamos a revisar ahora los fusibles de bajo voltaje tipo cuchilla, que son usados por lo general en los automóviles. Aquí tenemos que esta sería la parte con la que llega la electricidad, pasa a través del filamento. Aquí vemos el filamento encapsulado en este material y después sale por este otro lado de lo que es este fusible tipo cuchilla, que como vemos toda la estructura de los fusibles es muy similar. Tenemos un envolvente, tenemos un material conductor y un filamento que es el que se abre cuando ocurre un cortocircuito. Ahora vamos a ver los fusibles de bajo voltaje tipo cartucho de vidrio, que son muy utilizados en lo que son los aparatos electrónicos y los aparatos eléctricos, donde vamos a ver también que viene lo que es la marca del fabricante. En muchas ocasiones tenemos el mismo diseño, tenemos el filamento, tenemos el cuerpo metálico que es el que recibe la electricidad y sale de él, y tenemos el envolvente de vidrio que nos ayuda a nosotros a ver claramente si este fusible está abierto o no lo está. Muchas veces nosotros tendemos a cambiar los fusibles rápidamente cuando ocurre una falla, pero el procedimiento real que debemos de seguir antes de restablecer un fusible, antes de cambiarlo, es percatarnos, es darnos cuenta de por qué este fusible se ha abierto. Pudo haber sido una sobrecarga, pudo haber sido un cortocircuito, por lo general va a ser un cortocircuito. Entonces, si nosotros simplemente encontramos un fusible en mal estado, bueno, encontramos una mala operación en nuestro vehículo, en nuestra instalación, en nuestro dispositivo electrónico, no enciende, no hace lo que debe de hacer, verificamos que posiblemente un fusible esté abierto y lo cambiamos al instante, eso puede provocar una falla más grande en nuestro sistema eléctrico, ya sea casero, industrial o comercial. Entonces, lo primero que debemos de verificar es si existiese algún cortocircuito, si no podemos tener por error una falla más grande cuando nosotros metamos un fusible inclusive de mayores capacidades. Que va a ocurrir? Pues que el cortocircuito va a tener la posibilidad de hacerse más grande, de provocar más daños, porque más corriente va a permitir que pase un fusible de mayor capacidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Después de que encontramos un fusible mal, debemos encontrar la causa de por qué este fusible se dañó. Vamos a ver ahora los fusibles para alto voltaje, los cuales en esta ocasión vamos a revisar estos fusibles para media tensión que se encuentran en instalaciones eléctricas industriales y que sirven para proteger transformadores de potencia o de distribución por lo general, o sistemas completos de potencia de una empresa, y los cuales también tienen sus características de corriente, de voltaje, también tienen sus características de corriente de ruptura o de cortocircuito y muchos otros detalles que no poseen los fusibles de baja tensión. Para estos debemos tener mucho cuidado, porque estos fusibles no debemos obviamente de tocarlos si los llevamos a ver, porque los valores de voltaje son demasiado elevados y peligrosos, no podemos estar tan cerca de ellos. Fusible utilizado en lo que son los circuitos de mediana tensión, los cuales necesitan alimentación. Estos son utilizados, estos cortacircuitos fusibles son utilizados en la acometida de las instalaciones eléctricas industriales para proveer de la energía eléctrica a esa instalación. El voltaje o la corriente llegan a través de la línea aérea y llegan hacia nuestro sistema por medio de estos cortacircuitos fusibles. Aquí tenemos lo que es el aislante, lo que es la porcelana que aísla el sistema, que también sirve de montaje, de estructura de montaje, y este es un cartucho el cual nosotros podemos abrir o cerrar para dejar sin energía o para alimentar una empresa. Este listón es el que va adentro de este cartucho
y como puedes ver, por eso se le llama del tipo listón, porque tenemos un hilo el cual a través de él circula la corriente eléctrica, y con esto podemos nosotros proteger, porque también está graduado. Cuando sube de cierta capacidad de corriente esa empresa, este listón se funde, se abre y ya no permite que la corriente siga fluyendo a través de él. Seguimos con nuestro curso de KSIMU. En esta clase nos toca hablar acerca de los fusibles y seccionadores. Le doy clic en alimentaciones y voy a sacar las tres fases, un neutro y una alimentación de protección. Voy a sacar más o menos por aquí y lo otro voy a colocar más o menos por aquí. Listo, ahora regresamos nuevamente donde dice fusibles y seccionadores. Le doy clic. Entonces la primera imagen que me aparece me dice fusible de una sola fase. Voy a darle clic aquí y acá me dice fusible fase neutro. Le doy clic aquí y voy a ubicar en esta parte. Voy a proceder a conectar, por ejemplo aquí. Listo, y esta también voy a proceder a conectar. Y como siempre voy a sacar una bobina, la bobina de prueba. Listo. Voy a cables y conexiones, la fase propiamente. Listo, la fase y el neutro. Ahora sí, voy a darle en simular. Si le damos clic aquí al fusible es como si hubiera sobrecarga. Le voy a dar clic aquí, por ejemplo. Es como si estaría volándose el fusible. Y aquí apreciamos el correcto funcionamiento de estos fusibles. Entonces, ¿cuál es lo que me conviene realmente sacar? Vamos a regresar nuevamente. Entonces, aquí podemos observar fusible trifásico. Es decir, voy a tener los fusibles aquí en esta parte. Voy a borrar esto y voy a colocar el fusible trifásico. ¿Listo? Ahí tendría el fusible trifásico. Para hacer un circuito completo me conviene el fusible que viene con tres fases más el neutro. Vamos a corroborar el funcionamiento y observamos que funciona perfectamente. Vamos a borrar y voy a hacerlo con pilotos, bobinas y señalizaciones. Coloco aquí esta parte, aquí y saco aquí. ¿Listo? Simular. Acá simulo como si se hubiera volado el fusible. Comencemos con un poco de teoría. Un seccionador es un dispositivo eléctrico de seguridad que nos permite interrumpir la continuidad de la corriente en un circuito, red o instalación eléctrica. Básicamente, un seccionador es un aparato electromecánico capaz de mantener aislada la instalación eléctrica de su red de alimentación por medio de una apertura física. Es un dispositivo de apertura lenta. Este dispositivo, por sus características, debe ser utilizado siempre sin carga o en vacío. Los seccionadores nos proporcionan corte visible, una condición indispensable para el trabajo seguro en media tensión. La diferencia entre un interruptor y un seccionador es la siguiente. Los interruptores están diseñados para cortar corriente bajo cualquier carga, es decir, tienen dispositivos que permiten efectuar un corte rápido, extinguiendo en un tiempo muy reducido el arco eléctrico que resulte. En cambio, los seccionadores están diseñados para separar partes de líneas sin energía. Dicho más claramente, para operar un seccionador es necesario interrumpir la circulación de energía o quitar la tensión del tramo. De lo contrario, se puede presentar un arco eléctrico. Ahora vamos a fusibles seccionables. Estos fusibles que nos dicen que son seccionables, nosotros podemos abrir y cerrar. ¿Cómo así? Entonces voy a sacar el fusible seccionable de una sola fase. Y esto sería fusible seccionable con una fase y un neutro, ¿no? Coloco más o menos por aquí. Y aquí tenemos el fusible seccionable trifásico. Es decir, yo podría reemplazar fácilmente aquí esto. Tendría que colocar en esta parte. Y si yo saco completo, que es fusible seccionable trifásico más el neutro. Y lo que me conviene ahora es borrar todo esto y colocar de una vez por todas, que es fusible seccionable trifásico más el neutro. Coloco aquí, más o menos por aquí. Me voy a bobinas y señalizaciones, pilotos de señalización.
Coloco más o menos por aquí. Voy a ocultar, no me gusta que esté ahí. Y le voy a dar control C, control V. Control V. Cables y conexiones. La fase propiamente conecto. La fase. Ahora el neutro. Le doy en simular. Si observamos aquí, la primera parte de los fusibles que nosotros hemos simulado se enciende automáticamente. Pero aquí necesariamente se necesita hacer una maniobra. Voy a cerrar el circuito y observamos que funciona. Pero ¿qué pasó aquí? Si nos hemos dado cuenta, cuando nosotros activamos esta parte que son de los fusibles seccionables, también se activa aquí. ¿Por qué? Porque tiene la misma variable. Entonces, para que no ocurra esto, nosotros tenemos que cambiar de variable. Este sería F1. F1. Ahora sí no vamos a tener ningún problema. ¿Listo? Y funciona independientemente. Bien, con esto terminamos los fusibles y seccionadores. En la próxima clase veremos los interruptores termomagnéticos y contactores. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.